amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer y en esta ocasión pues hablemos de lo que ya se ha hecho costumbre, el deporte nacional, que es criticar al presidente por todo. Si se mueve hacia la izquierda, malo; si se mueve hacia la derecha, malo; si sube, malo; si baja, malo; si avanza, malo; si retrocede, malo; si se queda quieto, malo. Es una cosa enfermiza ya, incluso por algunos sectores minoritarios de la población, pero que están muy influenciados y desinformados y lavados del cerebro, básicamente por los medios de comunicación tradicionales, donde pues hemos visto que son de piel muy delgadita estos personajes como Ciro Gómez Leiva, como López Dóriga, como Pablo Guiriart, como Pedro Ferriz, como Aguilar Camín, todos estos cómplices del desastre que ha sido México no tienen ni siquiera un poquito de vergüenza, un poquito de remordimiento, un poquito de reflexión respecto a lo dañinos que han sido. Es increíble que todavía a estas alturas todavía se sigan dando baños de pureza de periodistas, de buenos periodistas, víctimas del ataque de López Obrador, dando a entender que López Obrador los ataca con total injusticia y con todo el peso del poder sobre de ellos, censurándolos en un país donde es muy peligroso ser periodista. Es peligroso ser periodista, pero para los periodistas honestos, sobre todo en los gobiernos anteriores. Ahorita el gobierno, claro que no persigue periodistas. Es un absurdo total, es una tontería. En los gobiernos anteriores es donde sí pasaban esas cosas. Que además los periodistas que siempre estuvieron en mayor riesgo y que que son los periodistas que dieron hasta su vida, son periodistas que manejaban temas muy sensibles como los temas del crimen organizado, en donde ellos por su valentía eran periodistas que escribían sus columnas en los semanarios o en los periódicos. No eran los que salían en los noticieros estelares, en la televisión, que esos nada más son lectores de noticias y que no son más que achichincles de el poder corrupto. En este gobierno eso ya no pasa. Ya no, el gobierno no tiene periodistas de encargo, no tiene periodistas a sueldo. La gente que habla bien del gobierno, incluso mismos periodistas que se animan a hablar bien del gobierno, porque también no es pecado ser periodista y hablar bien del gobierno cuando hay algo bueno que hablar del gobierno, porque también hay muchos periodistas que tradicionalmente han sido muy críticos del poder y ahora que llegó por fin un gobierno diferente, se confunden y sienten que es pecado hablar lo que es del gobierno. Porque hablar lo que es del gobierno, pues a veces es hablar algo bueno. Entonces, es todo este caldo se convierte en el absurdo. Estos periodistas ahora resulta que son las víctimas. Ellos no son los periodistas que han corrido riesgos. Ellos siempre estuvieron muy seguros en sus lugares de chayoterismo, al revés, súper privilegiadísimos, recibiendo decenas de millones, a veces hasta cientos de millones de pesos, como en el caso de López Dóriga, del erario, de dineros públicos, de dinero de todos. Y todavía colgarse y hacerse las víctimas delante del presidente. Y el presidente lo único que está diciendo son verdades y cosas que nosotros hemos estado diciendo durante décadas de ese tipo de periodistas asquerosos. Lo hemos dicho a la gente de a pie, los ciudadanos comunes que sí nos informábamos por medios fuera de Televisa y de TV Azteca. Siempre nos hemos dado cuenta de la asquerosidad de periodistas que han sido estos sujetos, que han sido cómplices de la debacle nacional, cómplices del desastre, cómplices de la corrupción.
cómplices del sufrimiento de millones y millones de mexicanos. Y es increíble que todavía estén ahí. Ellos deberían de recibir su castigo. Debería de ser delito grave mentir descaradamente, engañar descaradamente al pueblo. Pero, pues, nada puede ser perfecto, ¿verdad? Por lo menos tenemos ya un gobierno diferente que, hablando de gobierno diferente y de los periodistas que siempre se mostraron como buenos periodistas, pero que les menciono que ahora que ganó López Obrador, se sienten fuera de su ambiente teniendo un gobierno diferente porque las críticas ya se les hacen más difíciles cuando hay cosas buenas de qué hablar. Entonces es como, por ejemplo, cuando se habla de esto de que si López Obrador tiene que ir a tener este encuentro con Donald Trump en Estados Unidos, que por fechas electorales, que si le conviene a Donald Trump para las elecciones, que para jalar el voto latino. Hay quienes critican esto porque dicen que Donald Trump, pues tanto que ha criticado a los mexicanos, tanto que ha ofendido a México, que cómo es posible que López Obrador vaya a hacerle el caldo gordo a Donald Trump, pero no hay muchas opciones en cuanto a esto. Primero, lo que se dice de Trump no es totalmente cierto. Yo sé que Donald Trump es una personalidad asquerosa, la verdad, totalmente antipática. Pero eso que se ha dicho sobre que dijo que los mexicanos eran violadores y que eran asesinos y que eran narcotraficantes, eso jamás lo ha dicho así Donald Trump. Han sacado de contexto sus palabras. Los medios de comunicación han manipulado mucho en cuanto a Donald Trump. Él, ya lo había mencionado en otros videos hace tiempo, pero lo vuelvo a repetir. Él, cuando habló de esto de mexicanos violadores, asesinos, traficantes, él no habló de todos los mexicanos. Él dijo que los mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos son mexicanos muy bien recibidos por él y aceptados muy bien como ciudadanos norteamericanos o como residentes o quien vacaciona pero de manera legal con su visa o su que le llaman green card o que ya tiene residencia, ciudadanía. También habló bien de los mexicanos que viven en México. También dijo que son buenas personas los mexicanos que viven en México, bla, 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 bla. Pero esto no lo pasaban en los medios de comunicación. Pero cuando se le ocurrió decir que también no estoy de acuerdo en eso que dijo, porque ahí está totalmente equivocado también Donald Trump, pero aquí es en su contexto y en su justa proporción. Donald Trump lo que dijo es que los mexicanos que cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos son la mayoría delincuentes. Ni siquiera dijo tampoco que todos, pero dijo que la mayoría, y ahí es donde se equivoca. Eso es una vil mentira. La mayoría de mexicanos que cruzan la frontera son gente común, gente de bien, gente que quiere ir a trabajar de manera honesta. Y la minoría serán los que irán a delinquir. Y esos son los que son los violadores, los narcotraficantes. Y él dijo eso, que los mexicanos que cruzan ilegalmente la frontera, la mayoría son delincuentes, son violadores. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los mexicanos que él nunca habló de los mexicanos que están legalmente en Estados Unidos, ni tampoco habló de los mexicanos que viven en México. O sea, igual como vuelvo a repetir, se equivocó en decir que la mayoría de ilegales son así. Es una mentira también, que también le sirve muy bien para cuestiones políticas propagandistas, como su estupidez y locura del muro y que México lo va a pagar. Y sigue dando lata con eso. Pero esa es la justa proporción y los medios no, los medios se encargaron de decir,
Trump insultó a todos los mexicanos y que no sé qué, no es cierto. Y vuelvo a repetir, esto es en honor a la verdad, no por defender a Donald Trump, porque ha dicho también tremendas estupideces. También ha dicho, como una vez, ya no recuerdo bien, pero cuando se refirió a países o islas centroamericanas, hablando de que eran países de mierda o algo así, o sea, ahí sí de plano totalmente salió a la flote su verdadero sentir. Como por ejemplo de México, igual podrá pensar lo mismo de todos los mexicanos, los que viven en Estados Unidos y los que viven en México. Pero públicamente nunca ha dicho eso. Así es que medios de comunicación no manipulen, no mientan, no tergiversen. Nosotros podemos ver a Donald Trump justo como es. Entonces, dentro de este contexto que tampoco Donald Trump se ha abierto contra México en un plano totalmente ofensivo, eso ha sido una mentira. En este plano, López Obrador simple y sencillamente tiene que cumplir con ciertas situaciones pues geopolíticas de tener como vecino al país más poderoso del mundo y principal socio comercial, que pues es una dependencia enorme heredada desde los gobiernos anteriores. Es algo que simple y sencillamente no le queda otra más que hacer eso. Que además López Obrador también es un político inteligente que lo ha demostrado durante más de 20 años. O sea, por lo menos desde que yo le he seguido la pista, es un personaje, es un político muy hábil. Y es obvio que él también está sacando beneficio para el país al hacer esto. Entonces, esas críticas son totalmente ociosas. Ya, si hubiera, por ejemplo, el hecho de que un presidente como Donald Trump esté ahorita en la presidencia, ha sido una bocanada de aire, una oportunidad de respirar un poco para México. A López Obrador le hubiera ido bastante mal si quien estuviera ahorita de presidenta fuera Hillary Clinton. Y se supone que esta visita va a ser para también una especie de acto de celebración por esta cuestión del Temec, que también se ha criticado mucho a López Obrador por parte de algunos periodistas tradicionalmente honestos, pero que aquí pues se salen un poquito de la realidad porque le echan mucho en cara el tratado, que porque es neoliberal el tratado. Y pues sí, estos tratados pues son neoliberales, pero el problema es que a México lo dejaron adicto a ese tratado de libre comercio. Lo dejaron adicto y totalmente dependiente, totalmente esclavizado. Entonces, a un adicto no le puedes quitar la adicción de golpe. López Obrador no podía tumbar tratados de libre comercio con Estados Unidos de golpe. Si así, vean cómo está la oposición. Ahora imagínense que López Obrador hubiera dicho así de manera totalmente extremista y radical: cortamos totalmente tratados de comercio con Estados Unidos y nos vamos a mantener nada más con mercado interno. Le hubieran incendiado el país, a México. Y mucha gente que incluso apoya a López Obrador no aguantaría, porque eso trae consecuencias. Habría que hacer muchos sacrificios para poderse desprender de esta dependencia hacia Estados Unidos, porque la economía iría en picada. Y aunque a largo plazo eso beneficiaría a México, mucha gente no estaría dispuesta a ese sacrificio repentino. Y eso que también este panorama lo estamos viendo antes de ver todo esto que se venía todo esto de la famosa pandemia. López Obrador
no le quedó de otra con esto del Temec. No había forma de esquivar eso. López Obrador se mueve dentro del espacio reducido que le dejaron los gobiernos anteriores. Y aún así lo está haciendo muy bien. Por un lado, periodistas tradicionalmente honestos y tendientes a la izquierda o declarados abiertamente de izquierda lo critican por esto del Temec. Pero ellos saben que no había opciones. Ellos saben que no se podía tajantemente cortar ese tratado o esa relación con Estados Unidos. Y por otro lado, la oposición criticándolo, la gente más desentendida, que no son ni la oposición, es gente que la tienen totalmente confundida y desinformada, pero les meten esas ideas en la cabeza, y a veces son ideas que traen como desde los 60, ya ideas tan trasnochadas, tan caducas, como que López Obrador es comunista y nos está llevando al comunismo, claro, con un tratado como el TEMEC, ¿verdad? O sea, es un sin razón por doquier con respecto a cómo bombardean a López Obrador. A una persona como López Obrador, que es una persona, es un político muy capaz, muy inteligente, es un político honesto, que eso sí es una rareza. Es un político que de verdad ama al país. Es un político de sentimientos muy profundos. Por lo mismo, es al presidente que más injustamente se le ha tratado. Todo ese nivel de crítica por unos totalmente sin sentido y visceral, y por otros de manera muy estricta, sin tomar en cuenta el contexto en el que tiene que desenvolverse López Obrador. Todas esas críticas juntas que caen sobre de él es una lluvia torrencial en medio de... es una tormenta en medio de un océano que López Obrador no se merece por el tipo de político que es, por el tipo de persona que es, por el tipo de presidente que es. Y es obvio que López Obrador no es perfecto. Es obvio que comete errores. Pero en comparación a las virtudes que tiene, esos errores son tonterías. Son estupideces. Quererse concentrar en esos errores. También es obvio que López Obrador, o sea, cuando he mencionado que López Obrador es honesto, pero no es un santo, no es perfecto. ¿Algún día va a llegar a la presidencia de cualquier país del planeta una persona que sea perfecta? ¿Una persona que sea totalmente un santo? Yo jamás esperé eso. Yo lo único que he esperado siempre es un presidente honesto. Y López Obrador ha sobrepasado incluso mis expectativas, porque yo, como tengo más de 20 años de ubicarlo, de seguirle la pista, de investigarlo, y eso pues me hace ver quién es él realmente. Él todo el tiempo con sus palabras lo vi congruente. Nunca lo había visto yo, obviamente, de presidente. Cuando por fin ganó elecciones para ser presidente, me entró la duda. A pesar de todo el tiempo que ya lo conocía. O sea, yo sabía que era difícil que él se comportara diferente siendo presidente después de tantos años de conocerlo, de investigarlo, de saber su historia. Pero nunca había sido presidente, es una condición que nunca lo había conocido él, aunque ya lo conocía como jefe de gobierno. Y como jefe de gobierno pues demostró eso, ser honesto, ser buen político, ser inteligente, ser eficiente.
Pero ok, dejaba un espacio para la duda respecto a cómo podría ser López Obrador de presidente. Entonces ganó la presidencia y por primera vez vi a un presidente que empezó a cumplir todo lo que había prometido en campaña. Ahorita a estas alturas lo hemos visto. Para mí era un sueño que un presidente obligara a empresarios corruptos y ladrones, saqueadores del país, a meterse en orden, a que pagaran impuestos, miles de millones de impuestos. Y llegó. Pude verlo, pude presenciarlo. Gracias a Dios. A mí me tocó. Mucha gente que ya se nos fue, no pudo ver esto, que siempre lo estuvo esperando. Lo de la partida secreta, lo de las ayudas a la gente más pobre. O sea, todo eso son cosas que yo quería ver que hiciera un presidente. Y este presidente lo está haciendo. Apenas va año y medio. A mucha gente como que se le va el rollo de esto. Apenas va año y medio de gobierno. Una cuarta parte del sexenio. Y ha hecho todo lo que ha hecho. Se siente como si hubiera gobernado ya 4 años. Con todo lo que le han estado atacando y con todo lo que también él ha hecho. De verdad, si fuéramos justos todos y tuviéramos una mentalidad fuera de egocentrismos, de egocentrismos por parte de algunos periodísticos, de egocentrismos, ya ven que todo el mundo es tonto menos uno, ¿verdad? Nomás nosotros somos listos. También es una tendencia muy humana, muy común. Pero si todos estuviéramos en un plan saludable, en un plan de razonamiento, en un plan de buena voluntad, estaríamos aplaudiendo a López Obrador todos y reconociéndolo. Vuelvo a repetir, López Obrador se mueve dentro del contexto que puede, como le dijeron al país, y también la situación geopolítica con la que tiene que lidiar con respecto a Estados Unidos. Por ejemplo, esto que está pasando de la situación que se vive en el país de violencia. O sea, es algo extremadamente complejo de resolver. ¿Cómo se criticó tanto a López Obrador porque las autoridades dejaron ir a Ovidio? Y López Obrador, ahí en el plano muy interno, quién sabe qué habrá pasado, pero al final él reconoció que él dio la orden de que liberaran a Ovidio, porque estaban en juego la vida de muchas personas, que ya se sabía que tenían amenazadas hasta familias de soldados. Y la oposición se le dejó ir a la yugular. Y esta oposición que se le va a la yugular es oposición que añora a alguien como Felipe Calderón. Y siento que en sus tiempos Felipe Calderón dejó ir al Mencho, que lo capturó la Marina. En Guadalajara aquí hubo narcobloqueos y nomás lo tuvieron retenido 2 horas y lo liberaron. El gobernador era Emilio González del PAN y el presidente Felipe Calderón. Así es que también ellos dejaron ir a este personaje. Y sin embargo a López Obrador con cualquier cosa se le dejan ir a la yugular. Es una cosa extrema esto, y bueno, yo espero que como sociedad podamos sanar, porque la verdad grandes sectores de la sociedad, que no son mayoría afortunadamente, pero están muy enfermos de clasismo, de odio, de racismo, como esta cuestión de ensañarse con el hijo del presidente, siendo que es un menor de edad. Y hay gente tonta que no tiene ni poquita materia gris, que dicen, bien que se burlaban de las hijas de Peña Nieto. Pues es que también quien hacía eso con las hijas de Peña Nieto siendo menores de edad, también estaba mal.
O sea, no puedes justificar tu mala acción por la mala acción de otros, porque simplemente eres del mismo costal de ese tipo de gente. La gente que se mete con un menor de edad, y peor en estos tiempos a través de redes sociales y en masa, es gente miserable, es gente mezquina. Esto de estar haciéndole, como le llaman hoy en estos tiempos, bullying, siendo que un adolescente en esa etapa es más vulnerable a todo ese tipo de cuestiones. Eso es de gente cobarde. Y, o sea, la sociedad está enferma. Y personajes que gozan de cierto nivel de fama, como ese tal Chumel Torres, no hacerse responsable de lo que difunde. Él, abiertamente, incitando a todo eso, a linchar emocionalmente, mediáticamente, injustamente a un menor de edad que ni la debe ni la teme. Y gente que le aplaude. No, es una cosa tristísima, tristísima. Y bueno, el otro tema muy presente pues es lo del atentado a Omar García Harachuf, creo, no sé cómo se pronuncia, es apellido de origen libanés, mucho libanés y judío en puestos empresariales y de poder político, pero en fin, es una cosa pues muy triste porque fallecieron 3 personas, pero llamó mucho la atención que el jefe de la policía de la Ciudad de México haya casi inmediatamente tuiteado, como a la media hora, que había sido el cartel Jalisco. Entonces, pues es algo como no muy ortodoxo, porque se supone que, pues como para afirmar algo así, primero se tienen que hacer investigaciones, porque se entendería que se sospechara. Pero él lo tuiteó con seguridad. Y en realidad pues se tendrían que hacer pues las aprehensiones, los peritajes y después, hasta después concluir, porque pues qué tal que fue otra banda de crimen organizado, y sin embargo él comentó eso por Twitter. Afortunadamente pues no le fue tan mal, al parecer, que está recuperándose. Pero sí no deja de llamar la atención que incluso después las otras autoridades comentaron pues que sí, que era una de las hipótesis, no como lo mencionó el jefe Omar García. Así es que pues este tipo de cosas uno no debe de desbocarse en sacar conclusiones de nada hasta que vayan avanzando los tiempos y los días para entender qué es lo que aconteció, ya que pues Omar García pues tiene su historial, incluso hasta familiar, en donde su familia pues ha estado también dentro de puestos del gobierno. Creo que su abuelo estuvo como secretario de la defensa cuando lo del 68. Entonces también su papá fue también algo como jefe de la policía también, no recuerdo. Y según Anabel Hernández, pues dice que pues estuvo cercano también al círculo de Genaro García Luna, aunque también en estos tiempos se le atribuyen comportamientos eficientes en su puesto, en donde ha logrado detenciones importantes como la Unión de Tepito y otras por ahí aprehensiones. Entonces, pues hay que ser prudentes en cuanto a todos estos temas, porque nunca faltan, ya ven, con estas cuestiones referente a estructuras del pasado que
que sean gente que siga siendo leal a intereses de gobiernos anteriores y que de repente puedan generar traiciones o algo por el estilo, aunque también pues uno no puede asegurar que esto pase, porque si no entonces uno cae en el error de prejuzgar, sino simplemente las cosas como van apareciendo hay que irlas señalando. Y pues vamos a ver qué otro tipo de información se va generando de todo esto. Y bueno amigos, esto es todo de lo que les quería hablar en esta ocasión. Dale like al video si es que te gustó la información. Suscríbete. Síguenos en Twitter en @directoanálisis. Comenten, leo sus comentarios. Y también comentar y darle like ayuda a que el video pueda circular más en el YouTube. Y denle click a la campanita en donde dice todas, que yo sé que a veces YouTube nomás no la hace porque no manda los avisos, pero es la única forma en la que uno puede acercarse más a que pueda haber esa seguridad de que se manden los avisos. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.